El primer parpadeo fue lo que me despertó. No un ruido, no un golpe, sino el parpadeo de una luz fluorescente que hacía años no veía. Abrí los ojos y el suelo frío y enlosetado del supermercado me devolvió la mirada. Olía a desinfectante barato y a esa mezcla particular de verduras marchitas y cartón húmedo que solo existe en los supermercados de barrio de los años 90. Me incorporé lentamente. A mi izquierda, la góndola de frutas y verduras aún conservaba algunos productos, pero estaban petrificados, como si el tiempo se hubiera detenido exactamente un 15 de agosto de 1998. A mi derecha, los estantes de lácteos estaban vacíos, pero la luz blanca y cegadora que los iluminaba desde dentro era demasiado intensa, un resplandor artificial que no parecía venir de ninguna bombilla. Esto es el mercado central, pensé, con una punzada en el pecho. El que estaba a 3 cuadras de la casa de mi abuela. El que mi mamá me llevaba los sábados por la mañana. Caminé unos pasos. El sonido de mis zapatillas contra el piso de baldosas resonaba de forma extraña, como si el eco no rebotara en las paredes, sino que se lo tragara el suelo. Todo estaba en su lugar. La estación de la caja registradora, los letreros de oferta, el pasillo de los aceites, pero no había nadie. Ni un alma. Yo sé que esto es un sueño, me dije a mí mismo, frotándome los ojos. Pero el frío del piso traspasaba mis zapatos. El olor a pan viejo me llenaba la nariz. Esto era demasiado real para ser un sueño. Caminé hacia el pasillo 4, el de los cereales. Recordaba perfectamente esa esquina. Ahí solía pararme mientras mi mamá buscaba el arroz más barato. Una calidez amarga me invadió. Extrañaba eso. Extrañaba su mano en mi hombro, aunque fuera para apurarme. De repente, un sonido me heló la sangre. No era el zumbido de la nevera. Era una voz. Una voz femenina, susurrante, que canturreaba una canción de cuna que yo conocía perfectamente. La que mi madre me cantaba cuando yo tenía 5 años y tenía miedo de los truenos. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, el corazón me dio un vuelco. No puede ser. Ella está muerta. Se fue cuando yo tenía 7 años. La voz venía del otro extremo del pasillo, justo donde la luz del supermercado se volvía más blanca, más enfermiza. Yo sé que está muerta, repetí, pero mis piernas se movieron solas. La desesperación de un niño abandonado me empujó a correr hacia ese sonido. Doblé la esquina del pasillo de los lácteos, justo frente a las vitrinas congeladas. Y lo vi. No era ella. Era yo. Pero no era yo. Era una versión de mí mismo sacada de una pesadilla. Tenía mi misma altura, mi misma ropa, pero su cabeza estaba hinchada, casi esférica, con la piel de un amarillo pálido y cadavérico. Sus ojos, enormes y saltones, miraban hacia el techo, sin parpadear. Tenía la boca abierta en una mueca grotesca y congelada, y su cuerpo se contorsionaba en ángulos imposibles, las piernas dobladas como si no tuviera rodillas, balanceándose lentamente. Y de su boca, sin que sus labios se movieran, salía la voz de mi madre. Cantando. Duérmete mi niño, el miedo me golpeó como un mazazo en el pecho. Eso no es mi madre. Eso no es nada. El pánico me arrancó de mi parálisis. El clon distorsionado comenzó a moverse, no caminando, sino arrastrando sus pies de forma extraña, como si el suelo no existiera, deslizándose hacia mí con una velocidad antinatural. Grité. Un grito ronco, de puro terror animal. Me di la vuelta y eché a correr. Pasé por delante de las frutas petrificadas, esquivé los carritos de compras vacíos, mi mente solo repetía, sal de aquí. Sal de aquí. Los fluorescentes parpadearon violentamente mientras corría. Sentía su presencia detrás de mí, escuchaba el chirrido de sus pies arrastrándose, y la voz de mi madre, ahora distorsionada, grave y profunda, resonando en las paredes. Duérmete mi sol, rugía el eco. Vi la salida. Las puertas de vidrio automáticas estaban abiertas de par en par, dejando ver una neblina gris y espesa en el exterior. No me importó qué había afuera. Solo necesitaba escapar de eso. Crucé el umbral de un salto, tropecé con la acera y caí de rodillas en el asfalto. Me giré, temblando, esperando ver aquella cosa saliendo del supermercado tras de mí. Las puertas del supermercado se cerraron lentamente. El interior estaba vacío. Totalmente vacío. Sin estantes, sin luces, sin el clon distorsionado. Pero mi corazón no dejó de latir a 1000 por hora. Me puse de pie, mirando a mi alrededor. La neblina gris lo cubría todo. No había casas, no había árboles, no había cielo. Solo una carretera vacía que se perdía en la nada. Respiré hondo, con las manos en las rodillas. ¿Dónde estoy? Pensé, con la mente nublada por el miedo.
¿Qué era esa cosa? Mientras me alejaba del supermercado, caminando sin rumbo en medio de la nada, una sensación aún peor comenzó a apoderarse de mí. No era solo miedo. Era el comienzo del dolor. Porque en aquel supermercado, por un segundo, escuché a mi madre. Y lo único que encontré fue un monstruo que usaba su voz. La negación se estaba desquebrajando. Y justo delante de mí, en medio de la carretera gris, vi una silueta. Otra silueta. Otra versión mía, parada en medio del camino, esperándome. No estaba listo para el vuelo. Pero aquel lugar no me iba. La silueta que me esperaba en medio de la carretera neblinosa no se movía. Se quedó quieta, observándome mientras yo me acercaba con el corazón aún en la garganta. Mientras la distancia se acortaba, los rasgos de la figura comenzaron a definirse. No era la cosa hinchada y grotesca del supermercado. Era un chico. Un adulto joven, de mi misma altura, con mi mismo cabello oscuro y despeinado. Llevaba una chaqueta de cuero vieja que yo recordaba perfectamente. Era la que mi hermano mayor usaba antes de irse. ¿Tommy? Pregunté, con la voz ronca. Él sonrió. Era una sonrisa cansada, con una mezcla de alivio y tristeza. Mi hermano, el que se había ido del país hace 15 años sin siquiera despedirse. «Tardaste en llegar, hermanito», dijo, con un tono tan familiar que me provocó un nudo en la garganta. Yo también pensé que era un monstruo la primera vez que vi a uno. Pero no. Somos nosotros. Somos todos los yo que dejamos atrás en cada etapa de nuestra vida. Caminamos juntos por la carretera gris, adentrándonos en una ciudad que parecía sacada de un sueño febril. Las casas eran una mezcla de estilos arquitectónicos imposibles. La fachada de la casa de la infancia de mi abuela pegada a un edificio moderno de mi universidad. El cielo seguía siendo esa neblina blanca y sin sol. Este lugar es un espejo roto, una papelera de nuestra memoria, explicó Tommy, sin mirarme, mientras sus pisadas resonaban en el asfalto mojado. Todo lo que hemos vivido, lo bueno y lo malo, está aquí. Es un collage de recuerdos, distorsionados por el tiempo y por el dolor. Las versiones que ves de nosotros son los fragmentos que quedaron atrapados en el pasado. De repente, Tommy se detuvo. Se giró hacia mí y me miró a los ojos. Su expresión se suavizó, pero vi una humedad peligrosa en sus ojos. Mira, necesito decirte algo. Algo que he cargado todo este tiempo. Se pasó la mano por el cabello, nervioso. Cuando me fui del país, no fue por trabajo, ni porque quisiera una vida mejor. Me fui porque era un cobarde. Tenía miedo de la responsabilidad. Miedo de quedarme a cuidar de ti cuando mamá se fue. Te abandoné, hermano. A ti, que tenías apenas 8 años. Y lo siento. Lo siento tanto que me duele el pecho. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Durante años, había deseado escuchar esas palabras. Había soñado con que Tommy apareciera y me dijera que todo había sido un error. Apreté los puños, pero asentí. Tragué saliva. Está bien, Tommy, dije, con la voz temblorosa. Te perdono. Mentí. En mi interior, algo comenzó a arder. La ira. Esa ira que había enterrado bajo años de terapia y silencio, y el enojo comenzó a burbujear. Tuviste 15 años para decírmelo, pensé, con el estómago revuelto. 15 años en los que tuve que hacerme adulto solo, mientras tú vivías tu vida. Era la segunda etapa del duelo, pero en un lugar como este, la ira no era un sentimiento pasajero. Era un veneno que reptaba por mis venas. Iba a abrir la boca para gritarle, para desgarrarlo con palabras, cuando Tommy se quedó tieso de repente. Su mano me agarró el brazo con una fuerza brutal y me arrastró hacia el hueco de un portal. «Cállate. No respires», susurró, con los ojos abiertos como platos. Me asomé por la esquina de la pared, siguiendo su mirada. A lo lejos, al final de la calle gris, había una figura. Era un hombre alto, de espaldas anchas, con una gorra de béisbol vieja y desgastada. Caminaba despacio, arrastrando los pies. Por la forma de sus hombros, por su manera de inclinar la cabeza, lo conozco, pensé. Esa es la postura de mi padre. Pero mientras más lo miraba, más me daba cuenta de que algo estaba mal. Su figura parpadeaba, como si no fuera estable. Sus manos eran demasiado largas, como si los dedos se hubieran estirado. Y su cara, aunque estaba de perfil, no tenía facciones. Era una superficie lisa, como una máscara de cera derretida, con solo 2 hendiduras oscuras donde deberían estar los ojos. «Eso no es papá», susurré, con la voz quebrada. «No», respondió Tommy, con un hilo de voz. «Es la versión de papá. Es el recuerdo que tenemos de nuestro padre cuando mi madre murió.
Y está armado, pero dudo mucho que su escopeta funcione, respondió Toby. La criatura levantó el brazo. De sus manos, que parecían fundirse con el arma, sostenía una escopeta de cañón recortado. No era un objeto real. Era un recuerdo sólido de violencia. Mi papá nos miró directamente. Sus hendiduras negras nos perforaron. Y entonces, comenzó a correr. No hacia nosotros, sino directamente a la velocidad de un perro rabioso. ¡Corre!, gritó Toby. Tiró de mí y echamos a correr por la acera. Las pisadas del padre retumbaban detrás de nosotros, mezcladas con el sonido metálico de la escopeta siendo amartillada. Vimos una casa a la derecha, una casa que reconocía. Era la vieja casa de mis abuelos, con la puerta de madera gruesa. Toby le pegó un patadón y la puerta se abrió. Entramos como exhalaciones y nos tiramos al suelo, justo cuando el vidrio de la ventana de la entrada estallaba en pedazos. ¡Bum! El disparo de escopeta retumbó en el pasillo. La puerta de madera, cerrada de golpe, voló por los aires con un crujido de madera astillada. Mi papá entró caminando lentamente, la escopeta humeando, sus dedos deformes acariciando el gatillo. Toby me agarró por la camisa y me arrastró detrás de un sillón viejo, en la sala de estar. La criatura se detuvo en el umbral. Podíamos oír su respiración, un sonido ronco, húmedo y mecánico, como una aspiradora vieja. Recorrió la sala lentamente. Pasó por delante del sillón donde estábamos agazapados, con la espalda pegada a la pared, conteniendo la respiración hasta que los pulmones me ardían. La criatura se quedó quieta justo a 1 metro de nosotros. La escopeta, empuñada por una mano de dedos alargados, barrió el espacio vacío. Pasaron 10 segundos que se sintieron como horas. Finalmente, mi padre emitió un sonido gutural, como un gemido de frustración. Giró sobre sus talones y, lentamente, caminó hacia la salida, pisando los cristales rotos de la ventana. Los pasos se alejaron por la calle, mezclándose con el eco de la neblina. Toby no se movió hasta que el silencio fue total. Entonces, soltó el aire de golpe y dejó caer la cabeza contra el suelo de madera. Yo me quedé mirando la puerta rota, el hueco donde antes había estado mi padre. La ira que sentía hacia Toby comenzó a disolverse, reemplazada por un terror frío y paralizante. ¿Qué era eso?, pregunté, con las manos temblorosas. Toby me miró. Tenía los ojos inyectados en sangre. Ese era el recuerdo de la noche que nos dejó, susurró. Pero no se ha ido. Está ahí afuera, esperando a que salgamos. En este lugar, las personas que nos abandonaron, no descansan. Y te quieren llevar con ellos para siempre. Miré la niebla gris que se filtraba por la puerta destrozada. El duelo no había hecho más que empezar. Y el siguiente golpe, sabía, no vendría de una escopeta. Vendría Toby me agarró del brazo y me levantó del suelo de la sala. El eco de los pasos del padre ya se había desvanecido en la neblina, pero el silencio que dejó era aún más aterrador. La puerta de la casa estaba hecha trizas, un boquete abierto hacia la calle vacía. Tenemos que salir de aquí, dijo Toby, con la voz ronca y apresurada. Eso volverá. Los recuerdos rotos siempre vuelven. Salimos por la parte trasera de la casa, saltando una cerca oxidada. Ya no estábamos en la ciudad gris. El suelo bajo nuestros pies se convirtió en tierra húmeda y blanda. Delante de nosotros, el paisaje había cambiado. Era un bosque. Un bosque denso, con árboles retorcidos y sin hojas, como esqueletos de madera que arañaban el cielo blanquecino. La neblina se arremolinaba entre los troncos, espesa y fría. No había pájaros, ni insectos, ni viento. Solo una quietud absoluta que me heló la sangre. ¿Por dónde vamos?, pregunté, mirando las sombras del bosque. Hacia adentro, respondió Toby, sin dudarlo. Cuanto más profundo entremos, más nos alejamos del recuerdo de papá. Es la única forma de llegar al centro de este lugar. Comenzamos a caminar. Mis piernas temblaban, no por el frío, sino por el cansancio acumulado. La mezcla de ira y miedo me había drenado por completo. Toby iba un paso delante de mí, abriéndose paso entre la maleza. Por un momento, vi en su espalda una sombra de aquel niño que solía cuidarme cuando mamá no estaba. Justo cuando estábamos a punto de cruzar la línea de árboles, un sonido metálico rompió el silencio. Clic. Clac. El inconfundible sonido de una escopeta siendo amartillada. Me giré aterrorizado. El padre estaba allí, parado en el borde del bosque, justo donde el asfalto se encontraba con la tierra. Sus dedos deformes sostenían el arma, y sus cuencas vacías nos miraban fijamente. «Corre, hermano», gritó Toby. Pero fue demasiado tarde. Un estruendo ensordecedor llenó el bosque.
Un fogonazo cegador iluminó la penumbra por una fracción de segundo. Toby no llegó a dar el siguiente paso. Su cabeza simplemente desapareció. No hubo sangre, no hubo sesos. Fue como si un borrador hubiera pasado sobre su rostro. Un instante antes, mi hermano estaba ahí, con su chaqueta de cuero, pidiéndome perdón. Al instante siguiente, su cuerpo inerte se derrumbó sobre el musgo, un charco de oscuridad viscosa brotando de su cuello. El grito se me atascó en la garganta. Lo vi caer, y el eco del disparo aún retumbaba entre los árboles. Toby. Aullé, pero mi voz sonó débil, tragada por la niebla. El padre comenzó a caminar hacia nosotros, arrastrando la escopeta. No necesitaba correr. Su lentitud era peor, porque sabía que no podíamos escapar de él. El pánico se apoderó de mi cuerpo. El instinto de supervivencia aplastó el dolor. Me di la vuelta y corrí. Corrí directo hacia la oscuridad del bosque, tropezando con raíces, esquivando ramas bajas que me arañaban la cara. No miré atrás. Solo corría, con el sonido de los pasos de aquella cosa resonando en mi cabeza. No me mates. No me mates. Grité, mientras las lágrimas de impotencia se mezclaban con el sudor frío. Corrí hasta que mis pulmones ardieron. Hasta que el miedo dejó de ser una emoción y se convirtió en puro instinto animal. Me desvié del camino, me metí entre unos arbustos y me arrojé detrás del tronco de un árbol enorme. Me acurruqué, enterré la cara entre mis rodillas, tapándome la boca con las manos para no hacer ruido. El silencio volvió a caer. Ya no escuchaba los pasos. Solo mi propio corazón latiendo desbocado contra mis costillas. Pasaron minutos. Quizás horas. No lo sé. En aquel lugar, el tiempo no existía. Cuando finalmente me atreví a levantar la cabeza, estaba solo. El bosque seguía igual, gris, quieto, muerto. No había ni rastro de Toby, ni del padre, ni de la escopeta. Solo árboles retorcidos y una niebla que parecía burlarse de mí. Caminé sin rumbo durante lo que sentí como una eternidad. Mis piernas se arrastraban, mis manos estaban entumecidas. Me apoyé contra otro árbol, completamente agotado, y cerré los ojos. Solo necesitaba dormir un momento. Solo un momento. Cuando los abrí, esperaba ver el amanecer. Un rayo de sol, un poco de calor, una señal de que todo esto era una pesadilla pasajera. Pero seguía igual de oscuro. No había cambiado nada. La neblina seguía ahí. La luz de las farolas, esa única luz mortecina que colgaba del cielo inexistente, seguía brillando con el mismo tono amarillento de antes. La mañana no llegó. Nunca llegaría. Estaba solo. Completamente solo. A mi alrededor, solo el eco de mi propia respiración. Me quedé sentado al pie de aquel árbol, mirando la nada. La ira ya no estaba. La negación se había roto. La tristeza era un agujero negro en mi pecho. Y la depresión comenzaba a pesar como una losa sobre mis hombros. No tenía agua. No tenía comida. No tenía un destino. Y la última persona que había estado dispuesta a quedarse conmigo, Toby, yacía muerto en la entrada de este maldito bosque. Abrí la boca para gritar, para pedir ayuda, pero de mis labios solo salió un susurro ronco. Mamá, papá, Toby, nadie respondió. En este lugar, el duelo no te liberaba. Te ahogaba. Y yo, sin fuerzas, me dejé caer hacia atrás, sobre las hojas podridas, mirándola y no sé cuánto tiempo pasé tirado en el suelo del bosque, mirando esa luz amarilla y mortecina que nunca cambiaba. El frío ya no me molestaba. El hambre ya no existía. Solo había un vacío enorme en mi pecho, un eco que repetía una y otra vez los nombres de las personas que me habían dejado. Me puse de pie. Mis piernas protestaron, pero ya no me importaba. Caminé sin rumbo, atravesando el bosque de esqueletos. No huía de nada. No buscaba nada. Solo caminaba, con la mente en blanco, aceptando que aquella neblina era mi nuevo hogar. Estoy perdido, pensé. Y está bien. Ya no tengo fuerzas para odiarlo. Al cabo de un rato, los árboles comenzaron a espaciarse. El suelo de tierra se convirtió en un manto blanco. Nieve. Una nieve espesa y silenciosa que amortiguaba mis pisadas. Y en medio de aquel paisaje invernal, completamente solo, vi una casa. Era pequeña, de madera, con un porche destartalado y una ventana que brillaba con una luz cálida en el interior. Un escalofrío me recorrió la espalda. Conocía esa casa. Era la casa de mi infancia, donde viví hasta que mi madre se fue. La misma donde mi padre nos abandonó, y desde donde Toby se marchó al extranjero. La nieve caía lentamente, cubriendo el césped y el techo. No había pisadas alrededor. Ninguna señal de vida exterior.
Solo la luz de la ventana, esperándome. Subí los escalones del porche. La madera crujió bajo mis pies. Mis manos, temblorosas, empujaron la puerta. No estaba cerrada con llave. El interior era cálido. Demasiado cálido. El olor a sopa de pollo y a leña quemada llenaba la sala, un aroma que mi memoria había guardado celosamente durante décadas. Pero algo estaba mal. Era una casa de muñecas hecha de pesadilla. En el sofá, sentado con las piernas cruzadas, estaba Toby. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado en un ángulo imposible, y en lugar de su rostro, llevaba atada al cuello una hoja de papel blanco con una sonrisa dibujada en rotulador negro, 2 puntos por ojos y una letra T torcida. De su cuerpo colgaban trozos de su chaqueta de cuero, podridos y desgarrados. En la mecedora, cerca de la chimenea, estaba mi padre. Sostenía su escopeta recortada sobre las rodillas, pero en la cabeza, en lugar de la gorra de béisbol, llevaba una gorra de golf vieja y manchada de barro. Su rostro seguía siendo esa superficie lisa sin ojos, pero su boca era una simple raja vertical que goteaba algo negro. En la cocina, mi madre estaba de pie, de espaldas a mí. Su figura se movía al ritmo de una música alegre. Una radio vieja de transistores, apoyada sobre la encimera, escupía una canción de rock de los años 80, distorsionada y llena de estática, como si estuviera atascada en un bucle. Mi madre se giró. Su cara era la de una muñeca de porcelana rota, pegada con cinta adhesiva a su cráneo. Sus ojos eran 2 botones negros cosidos toscamente. Y allí estaban todos. Juntos. Esperándome. Mi primera reacción fue el pánico. Mis piernas se tensaron para salir corriendo, para gritar, para vomitar. Pero entonces, el sonido de la radio llegó a mis oídos y recordé. Recordé el día en que mi madre puso esa misma canción y bailó conmigo en la cocina, riendo, antes de que todo se derrumbara. La hoja de Toby, con su sonrisa torcida, parecía decirme hermanito, siéntate. El padre, con su escopeta en la mano, no apuntaba a nadie. Solo esperaba. Y la madre, con sus botones de vidrio, tenía los brazos abiertos, como si quisiera abrazarme. La ira se había ido. La tristeza también. La negación y la depresión se habían desvanecido en la nieve del bosque. Solo quedaba una cosa. Aceptación. Sonreí. Una sonrisa temblorosa, pero sincera. Las lágrimas empezaron a brotar, pero ya no eran de dolor. Eran de un alivio profundo, de saber que, aunque estuvieran rotos, aunque estuvieran distorsionados y aterradores, seguían siendo mi familia. El eco de mis recuerdos. No estaba solo. Nunca lo había estado. Siempre estuvieron aquí, esperándome en el centro de este collage de dolor. Hola, mamá, susurré, con la voz quebrada. Caminé hacia el sofá, me senté al lado de Toby, y apoyé la cabeza en su hombro de papel maché y tela podrida. El padre comenzó a mecerse en su mecedora, la escopeta descansando sobre sus piernas. La madre siguió moviéndose al ritmo del radio, tarareando la melodía distorsionada. La nieve seguía cayendo afuera. La luz amarilla y eterna seguía brillando en el cielo. El mundo real, con su dolor y sus abandonos, ya no existía para mí. Cerré los ojos y escuché el crujir de la madera, el sonido de la radio y las respiraciones de las 3 criaturas a mi alrededor. Por primera vez en mi vida, me sentí en casa. Me quedé allí, en esa dimensión paralela, que ahora era mi hogar, con mi familia. Y mientras la locura y la paz se fundían en una sola cosa, susurré una última frase, tan bajito que solo la nieve pudo escucharla. No me olvides, por favor. La radio siguió sonando. Y yo, por fin, dejé. This ain't no Tennessee, except in your head you always were the drama queen. Left nothing unsaid, but still I don't know what you mean. Quicksand is pulling you down. It wants to eat your